hablar del pastor y amigo y hermano, el pastor Prudencio Rivera, es hablar de un querido pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, allá en el barrio Candelaria, eso es Toa Alta, o Toa Baja, Toa Alta, ¿verdad, pastor? Toa Baja. Y allá ciertamente hay una iglesia hermosa por demás. Óigame, y ciertamente en aquella congregación Dios ha puesto a un querido amigo a pastorearla hace ya más de 15 años en un proceso de ministerial poderoso para la gloria del Señor. Tener al pastor Prudencio Rivera con nosotros en Terto Hablemos es una tremenda alegría, y es tener a un hombre de Dios que ciertamente todos los martes viene a compartir una palabra poderosa para nosotros. Pastor Prudencio, que ciertamente esté con nosotros como siempre, es una tremenda alegría. Gracias por estar acá. Amén, Semidey. Gracias a ti, y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales, ya sea de manera en vivo, como estamos ahora, o posteriormente de manera grabada. Reciba un saludo nuestro, de mi esposa, y también de la iglesia que pastoreamos por la gracia y la misericordia del Señor. Así es, pastor, que el Señor te use con grande poder, como siempre lo hace, para bendecir este pueblo que está conectado y los que nos van a ver de manera diferida para la gloria de Dios. Adelante, pastor. Amén. Queremos que busque, ahí tenga su Biblia, y busque Jueces capítulo 7, versículos del 2 al 8. No lo voy a leer ahora, pero posteriormente, a mitad del sermón o de la reflexión, mejor dicho, vamos a leerlo. En este momento quisiera tener una palabra breve de oración para que usted me acompañe ahí en su hogar, donde quiera que usted se encuentre. Padre, una vez más nos acercamos a ti, reconociendo nuestra dependencia de ti, y te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que tú nos uses como instrumento tuyo para bendecir a cada persona, a cada hermano y cada hermana que nos escucha, Señor amado. A ti damos toda gloria y toda honra, porque reconocemos nuestra dependencia de ti y que solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Hoy continuamos hablando, como les dije la semana pasada, que comenzamos a tocar el libro, la historia de Gedeón, bajo el tema El llamado de Dios. Y qué bueno, porque todo el programa, si usted ve, está aislado sobre el llamado de Dios a nuestra vida, incluyendo al pastor Cifrido Arce, que estuvo antes que yo. Y esperamos que esta palabra sea una palabra de reafirmación, de confirmación de que Dios nos ha llamado. De manera breve, porque puede ser que algunos de ustedes pues, no hayan estado el martes pasado, pero quiero ser breve y ponernos en contexto. El martes pasado compartimos que el pueblo de Dios, a causa de su desobediencia, fueron acechados por los pueblos vecinos. Cada vez, dice el texto bíblico en Jueces capítulo 6, versículo 3, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Y esta agonía duró 7 años. Nosotros estamos deseosos que la pandemia termine, y no llevamos un año todavía con la pandemia, y obviamente todos estamos de acuerdo en que queremos que la vacuna pues ya se pueda dar y que todo vuelva a la normalidad, pero se espera que dure un año y pico esta situación de la pandemia. Los que estamos aquí en Puerto Rico hemos experimentado los huracanes Irma, María, posteriormente los terremotos, y son situaciones difíciles. Hoy podemos ver también la situación que está pasando en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, donde 2 huracanes han atacado de manera corrida, también allá en Estados Unidos, en Luisiana, en este año. Así que usted se puede imaginar una agonía de que usted siembre y que constantemente, cuando está a punto de cultivar sus cultivos o la cosecha, el enemigo venga y limpie y arrase con todo. Ellos tuvieron 7 años en medio de ese proceso difícil, pero el pueblo clamó a Jehová y Dios respondió, y Dios le envió profeta para la gloria y la honra de su nombre. Y es que todavía Dios sigue escuchando nuestro clamor, y no solamente lo escucha, sino que responde, como dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú
no conoce. Y en medio de un proceso de ese proceso difícil, Dios llama a un hombre llamado Gedeón para enfrentar a su enemigo. Dios nos ha llamado a nosotros para este tiempo. No es tiempo de quitarnos, no es tiempo de rendirnos, de tirar la toalla, aunque las fuerzas se nos pueden acabar, aunque humanamente nos podamos sentir desgastados o desgastadas, aunque podamos estar enfrentando situaciones difíciles que son realidades, pero la verdad de Dios es que Él nos ha llamado y ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida para la gloria y la honra de su nombre. Dice Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12, que Gedeón, hijo de Joab, estaba trillando, estaba limpiando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y yo te digo en este día, el Señor está con nosotros, mujer y hombre de Dios que está llamado al ministerio o estás en ese proceso. Dios nos afirma a través del programa en el día de hoy, y también a través de esta palabra como le hizo a Gedeón, que Dios está con nosotros. Dios llamó a Gedeón, el hijo menor de Joás. No llamó al mayor ni a nosotros, llamó al menor porque Dios es soberano y hace como Él quiere. De la tribu de Manasés, la más pobre. No la llamó del lugar más prominente, sino del lugar más pobre. Gedeón pide confirmación del llamado y Dios le confirma el llamado a Gedeón en varias ocasiones, que lo vimos la semana pasada, y Gedeón responde en la afirmativa para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Como decía nuestro compañero antes que yo, hay que discernir la voz de Dios. Cuando Dios nos habla a nosotros, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Por eso tenemos que afinar y sintonizar nuestro oído espiritual todos los días. Y esto no es algo de que se aprendió en un día, se practicó en un día. Hay que hacerlo constantemente porque hay mucha distorsión, hay mucho ruido y tenemos que afinar nuestro oído, nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios y discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando es Dios quien nos llama, cuando es Dios quien nos habla, Dios es fiel y lo va a cumplir para la gloria y la honra de su nombre. Es poderoso, porque el Señor le dice que ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. El gran yo soy es quien envió a Gedeón y es también quien nos ha llamado y nos ha enviado a nosotros. Tenemos nuestras incapacidades, somos humanos, vienen dudas, ¿cómo hacerlo? A Gedeón le pasó, en el versículo 5 dice: ¿cómo hacerlo si mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia, yo soy el menor? Humanamente hablando, era imposible, pero cuando Dios da la palabra, se hace realidad. Lo que Dios iba a hacer con Gedeón, hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros que en la mente humana parece imposible, pero cuando es Dios quien nos manda, cuando es Dios quien está en el asunto, el Espíritu Santo de Dios opera y afirma y confirma y se ve la obra realizada, no para vanagloria nuestra, sino para la gloria del Dios que nos ha llamado. Alabado es el nombre poderoso del Señor. Dice el versículo 16, que es poderoso: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Esta palabra es para nosotros. Podremos hacerlo porque Dios está con nosotros. No se trata de ti, de mí, se trata del Señor, guerrero del Señor y guerrera del Señor. Fue Dios quien nos llamó y está con nosotros para darnos la victoria en medio de todo este proceso de pandemia para la gloria y la honra del Señor. Y ahí leemos en el capítulo 7, versículos del 2 al 8, que quiero que me acompañe, donde Dios le dice a Jueces 7, del 2 al 8, Dios le dice a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles:
que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Es poderoso esa palabra del Señor, que en medio de un ejército de 32,000 personas, Dios le dice a Gedeón que se tiene que quedar con 300 personas. Yo quiero decirte que en la matemática sencilla eso es menos de un 1%. Un 1% de 32,000 soldados serían 320. Y aquí Dios le está dejando 300 porque Dios quería evidenciar que Él estaba presente, que la gloria era de Dios, que no era de los hombres. Alabado es el nombre del Señor. Y Gedeón lo pudo internalizar y nosotros podemos ver el resto de la historia sabiendo que Dios le dio la victoria, aleluya, a Gedeón para la gloria y la honra del Señor. No solamente le dio la victoria, le dio las estrategias, porque Gedeón pudo escuchar la voz de Dios, porque Gedeón le pudo creer a Dios, porque Gedeón pudo obedecerle al Señor y hacer lo que Dios le pedía en medio de todo este proceso. Es interesante, es poderoso, porque cuando nosotros miramos toda la historia bíblica, por el tiempo y vemos la narrativa, pues no la puedo tocar toda completa. Usted puede ver que el ejército enemigo era de 135,000 soldados. O sea, tú enfrentarte con 300 soldados a 135,000 soldados enemigos, humanamente eso no se podía hacer. Sencillamente tenía que haber la intervención poderosa de Dios. Dios quiere intervenir poderosamente, lo ha hecho en muchas ocasiones. Dios no está muerto, Dios está vivo en medio de la pandemia, en medio de los huracanes, en medio de los terremotos, en medio de la escasez. Dios sigue estando presente y nos llama a nosotros, y en ese llamado que nos ha hecho, al igual que Gedeón nos ha afirmado, hoy es un día de afirmación, de confirmación del llamado de Dios a nosotros para que nos afirmemos en sus promesas y le podamos creer al Señor, sabiendo que es Dios quien nos ha hablado a nosotros, para que nosotros recobremos fuerza, para que nosotros caminemos en el Señor, para que nosotros nos sacudamos de la pereza, para que nosotros podamos mirar a Dios y no al gigante ni al problema. Alabado es el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Dios es poderoso. En medio de toda esta situación de la pandemia, como decía el martes pasado, hay quienes podemos preguntarnos: Señor, ¿cómo quedará la iglesia después de la pandemia? Porque uno se conecta de manera presencial, de manera virtual, uno conecta con los hermanos y hermanas, pero nosotros reconocemos que en medio de todo este proceso no todas las ovejas van a actuar igual, ¿verdad? Uno les disipula, pero la iglesia del Señor, el rebaño del Señor, nosotros solamente somos instrumentos de Dios. No sabemos con exactitud, pero posiblemente hay iglesias que mermen, quizás la iglesia nuestra puede mermar en la membresía, pero quizás Dios nos puede sorprender a nosotros, alabado es el nombre del Señor, porque estamos evangelizando a través de las plataformas virtuales también, y Dios está inmerso en medio de su proyecto, porque el proyecto es de Dios, no es de nosotros. Nosotros sencillamente somos instrumentos de Dios. Quizás nos podamos preguntar: ¿será necesario hacer el proyecto de construcción que Dios nos llamó a hacer? Si es Dios, Dios lo va a hacer. Independientemente de cómo quede la membresía de la iglesia, hoy
es un día de afirmación en el llamado que Dios nos ha hecho, porque con 300 hombres Dios hizo la obra y le dio la victoria a los israelitas. Con las personas que Dios tenga en nuestra mano, Dios lo va a hacer. No es un tiempo de estar mirando los números, no es un tiempo de nosotros estar mirando la matemática, es un tiempo de nosotros mirar a Dios. Y está hablando intencionalmente, de manera inclusiva, incluyéndome yo como ministro del Señor. Es tiempo de mirar a Dios. No es tiempo de estar mirando los números, sino mirar al Señor, sabiendo que el Señor nos ha llamado para que, al igual que Dios le dio las estrategias a Gedeón, que le dio, divide estos hombres en 3 grupos de 300 y lo que tú hagas, sonar la trompeta, gritar guerra en el nombre de Dios y también de Gedeón. Y nosotros sencillamente necesitamos esa conexión divina para nosotros tener las estrategias y la revelación y el discernimiento de Dios para implementar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no lo que humanamente nosotros entendemos que sería lo correcto, porque lo que humanamente parece bueno, para Dios no necesariamente lo es, y Dios quiere dependencia de Él siempre. Alabado en el nombre del Señor, y para eso tenemos que estar siempre en comunión con el Señor para la gloria y honra de su nombre. Es poderoso. Dios, en medio de todo este proceso, le da la victoria a Gedeón, porque Dios confundió a los madianitas. Y en medio de ese ruido que hacían los 300 por un lado y 300 por otro y 300 por otro contra 132,000 soldados enemigos, Dios los confundió, aquel campamento, porque Dios le había revelado a Gedeón a través de sueños que Dios le iba a dar la victoria. Y Dios confundió a aquel pueblo, y aquel pueblo se estuvo matando entre ellos mismos. Y dice el texto bíblico que habían 120,000 que perecieron de los enemigos en ese tiempo, y hubo entonces 15,000 que quedaron con el rey, con los reyes que estaban allí de los pueblos, para que el total sea entonces los que estuvieron de 235,000 soldados enemigos. Dios le dio la victoria a Gedeón, al pueblo israelita. Dios nos da la victoria a nosotros, pero Gedeón también le dio la gloria al Señor. Nosotros tenemos que dar la gloria a Dios. Precisamente cuando Dios los redujo a 300, era porque Él quería que quedara meridianamente claro que era Él el que estaba interviniendo después de esos 7 años de dificultades, de estos 7 años donde los enemigos le tenían el guante en la cara al pueblo hebreo. Dios le da la victoria y le da un proceso de paz y de bendición que duró 40 años, el tiempo que Gedeón estuvo vivo. Gedeón estuvo productivo hasta lo último. Gedeón fue abuelo. Y yo en este tiempo tengo que decirte, hermano y hermana que me escucha, Dios usa a los abuelos, usa a los padres, usa a los jóvenes, usa a los niños, usa a los solteros. Dios nos usa a todos y a todas, independientemente de nuestra edad. Dios es quien nos usa para la gloria y honra de su nombre. En resumen, hay que responder a Dios y ordenar la casa como hizo Gedeón. Segundo, hay que cultivar nuestra relación diaria con Dios para que nos dé las estrategias del cielo. Tercero, con lo que tenemos en las manos, vamos a atrevernos a hacer la voluntad de Dios. Gedeón lo hizo con 300 soldados, contra 135,000 soldados enemigos, pero también y los venció. Moisés tenía la vara, el Señor le dijo usa la vara, y cuando lo usó el mar rojo se abrió y pasaron en seco, y luego entonces, ustedes conocen la historia, el pueblo egipcio se ahogó juntamente con sus caballos. David, con una honda y varias piedras,
pudo vencer al gigante Goliat, porque le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Dios y yo te venceré. No es con nuestra propia fuerza, no es con nuestras capacidades humanas, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, el que hace la obra de Dios. Nosotros sencillamente somos instrumentos del Señor. Y para remontarnos al Nuevo Testamento, con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó una multitud de 5,000, más las mujeres y los niños. No hay imposible para Dios. El Dios que promete es un Dios que cumple, y a Él debemos dar siempre toda la gloria y toda la honra. Termino diciéndote, vamos a creerle a Dios. Gloria a Dios. Pastor, he estado escuchando la palabra y tengo acá varios mensajes de gente que ha estado recibiendo esta palabra, como por ejemplo Gualesca Vega, que nos dice amén a esta palabra. En Morales reacciona a la palabra y dice amén. La pastora María Ana Luisa Otero nos dice, cuando es Dios que nos manda, Él nos suplirá y nos ayudará. También Bexaida Rojas nos dice, bendecido amén. Día, mi amado pastor. Dios te bendiga. También la pastora Ana Luisa nos dice, me fascina esa historia, me llena de fortaleza, tremenda reflexión. En Morales nos dice, gloria a Dios. El pastor Heriberto Vega nos dice, poderosa palabra, hay que mirar a Dios y no a los números. Pastor, ciertamente una palabra poderosa que Dios ha puesto en su corazón y que ha tocado la vida de todos nosotros, incluyendo la mía también. Hemos sido bendecidos con esta palabra como siempre. Y qué bueno es saber, oye, que Dios es un Dios poderoso, wow, esta historia nos valida y nos afirma nuevamente que el que le crea a Dios verá la gloria de Dios. Pastor, pero antes de finalizar esta jornada, esa oración pastoral es importante para que esta palabra no vuelva atrás vacía. Que así sea. Adelante. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos a ti una vez más, dándote alabanza y adoración y dándote gracia, gloria y honra. Señor amado, que esta palabra que tú nos has dado, que hemos compartido, penetre en el corazón de todos y cada uno de los que la hemos recibido, Señor, y que tú la hagas germinar por tu espíritu, Señor amado, que nosotros en esta mañana salgamos fortalecidos y fortalecidas, renovados y renovadas en ti, para mirarte a ti, depender de ti, creerte a ti, Señor amado, y nosotros caminar sabiendo que tú eres el Dios que llamas y tú eres el Dios que acompaña y tú eres el Dios que provee, Señor. Proclamamos tu palabra de bendición integral sobre todos y todas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Pastor, ciertamente nuestro ruego a Dios es que Dios le siga bendiciendo, pastor, y siga poniendo palabra poderosa en sus labios, porque está ciertamente tocando la vida de tantos para la gloria del Señor. Pastor, antes de finalizar, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, conectarse con su ministerio? Sí, nuevamente gracias a todos y a todas. Estamos pastoreando en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Valle Verde, en Candelaria Arena, en Toabaja. Allí estamos presencialmente todos los domingos a las 9 de la mañana. Los otros puntos son virtuales, martes, miércoles y jueves. Y el teléfono de la iglesia es 787-784-6448. Mi teléfono personal es 787-550-8333. Estamos para servirle y nuevamente Dios les continúe bendiciendo y gracias, Pastor Jesús Semidey, por esta oportunidad. Oh, pastor, gracias a usted y gracias porque en este mes de noviembre estamos agradeciendo a Dios por el ministerio pastoral.